Hola, bienvenidos a una nueva charla informativa de la Farmacia de la Molilla, en Pedro Muñoz, provincia de Ciudad Real. En esta ocasión, sobre la importancia de las vacunas en la salud, tanto individual como colectiva, y en especial la vacuna de la meningitis B llamada Bexero. Esta charla se incluye en el ciclo que comenzamos hace aproximadamente 3 años. Ya es la novena que hemos organizado y viene a recalcar la idea que tratamos de transmitir de que la farmacia no es solo un comercio donde vamos a por nuestras medicinas, es un lugar donde hay gente que se preocupa por su salud y quiere ayudarle a estar sano. Este es el esquema que vamos a seguir en la presentación: qué son las vacunas, una breve historia de las mismas, quién debe vacunarse y la vacuna de la meningitis B llamada Bexero, finalizando con un breve resumen general. Comenzamos con el primer punto, tratando de responder a la pregunta ¿qué son las vacunas? Pues bien, según los textos de medicina, las vacunas son medicamentos biológicos que, aplicados a personas sanas, provocan la generación de defensas, en este caso anticuerpos, que actúan protegiéndole ante futuros contactos con los agentes infecciosos contra los que nos vacunamos, evitando la infección o la enfermedad. Vamos a destacar los aspectos más importantes de esta definición. En primer lugar, son medicamentos biológicos. Quiere decir que son sustancias producidas por un organismo vivo o sus productos. No es algo que fabrica una máquina a partir de reactivos. Necesita organismos vivos para su elaboración. Aplicados a personas sanas. Los que ya han enfermado ya se han inmunizado contra esa enfermedad y por tanto no necesitan volver a inmunizarse. Van a actuar aumentando la generación de defensas, de estas defensas que hemos llamado anticuerpos, por tanto, activan el sistema inmunitario. Van a proteger frente a futuros contactos, frente a la enfermedad que vamos a vacunar. Y las vacunas protegen frente a infecciones. Hay que distinguirlo frente a las vacunas individualizadas de alergia o de otras enfermedades. Y lo que pretendemos conseguir es que el agente infeccioso no consiga entrar en nuestro organismo, o si consigue entrar, pueda ser neutralizado antes de que se multiplique y nos haga enfermar. Volvemos a recordar qué son las vacunas. El sistema inmunitario va a actuar como un mecanismo de defensa frente a las infecciones del ambiente en el cual nos movemos. Es como nuestro ejército. Y nuestro ejército va a tener una serie de soldados especializados siempre preparados para actuar en caso de detectar una infección. En el caso de las vacunas, van a generar anticuerpos, que son esas sustancias que se ven en el dibujo en forma de Y. Estos anticuerpos van a ser específicos para cada agente infeccioso y al adherirse a dicho agente van a generar una serie de respuestas encaminadas a la eliminación del microbio patógeno, que quiere decir que puede originar un daño. Para que nuestro sistema inmunitario esté en forma y pueda combatir las infecciones, podemos seguir una serie de recomendaciones. En primer lugar, llevar una alimentación sana y lo más equilibrada posible, con presencia de fruta, de verdura, de cereales integrales y en general baja en grasas saturadas. También nos va a hacer mucho bien hacer ejercicio de una forma regular. Un cuerpo que está en forma tiene su sistema inmunitario en forma también. El sobrepeso y la obesidad no van a venir bien para el sistema inmunitario. También debemos de dormir lo suficiente para que el organismo esté lo más descansado posible. Moderar la ingesta de alcohol y evitar en lo posible el hábito del tabaco. Las vacunas fundamentalmente son un derecho que nuestra sociedad pone a nuestra disposición para evitar tener enfermedades. Y las vacunas van a actuar de una forma solidaria, pues no solo protegen a las personas vacunadas,
sino también de una forma indirecta a personas no vacunadas. Vamos a tratar de explicar esto de una forma gráfica. Imaginemos que esta es la población de nuestra localidad. Si uno de estos individuos se pone enfermo por una infección, poco a poco irá contagiando a individuos de su entorno, como una onda expansiva, hasta que toda o la mayoría de la comunidad enferme. Volvamos al principio cambiando algunas cosas. Si en la población existen algunos individuos vacunados contra esa infección, que los representamos de color amarillo y la piel un poquito más gruesa, si el mismo individuo de antes se contagia, en la propagación de la infección a los individuos de su entorno, los individuos vacunados harán de escudo protector, cortando la cadena de transmisión de la infección. Y algunos de los individuos no vacunados no estarán expuestos a la infección y por tanto evitarán la enfermedad. ¿Cuál es la situación ideal que se pretende? Pues que todos los individuos que estén vacunados para que si esa infección aparece, representada en ese puntito rojo, no pueda entrar en ningún individuo de la comunidad y muera al no poder desarrollarse en su medio favorito, que es el ser humano. Esta situación ya se ha conseguido con la enfermedad de la viruela, de la que ya no se han detectado casos en el mundo desde el año 1978. El fin último de las vacunas es conseguir salvar vidas, al eliminar enfermedades que en la antigüedad provocaban muchas muertes, sobre todo en niños. La respuesta inmune con las vacunas actuales va a requerir varias dosis, que se llaman primovacunación para la primera y dosis de recuerdo las sucesivas. Cada vacuna tiene sus dosis de recuerdo particulares. Cada vez más se utilizan varias vacunas en la misma administración y el objetivo que se pretende alcanzar es que haya una sola vacunación para todas las enfermedades posibles. En general, no está recomendado dar antitérmicos como prevención de fiebre tras la administración, pues puede afectar a la respuesta inmune generada por la vacuna. La recomendación es esperar unas horas tras la vacunación y si el individuo presenta síntomas como fiebre o malestar, entonces administrar medicación para esos síntomas. Sin lugar a dudas, las vacunas se incluyen entre los mayores logros de la salud pública del siglo XX, junto con la consecución de aguas de calidad para el consumo y del arma contra las infecciones, que son los antibióticos. Las políticas sanitarias de vacunación tratan de conseguir los siguientes objetivos para conseguir que la población no enferme. En primer lugar, se habla de control cuando se consigue limitar la circulación del agente infeccioso por debajo del nivel que tenía anteriormente sin estas medidas sanitarias, como por ejemplo ya se ha conseguido con el tétanos, la difteria o la rubeola. Se habla de eliminación cuando se controla lo suficiente para evitar que se declare una epidemia en una zona geográfica amplia como un continente, como por ejemplo lo ya conseguido contra la polio y el sarampión. Y por último, se habla de erradicación cuando se consigue que no haya casos en ningún lugar del mundo. Como ya hemos comentado, esto solo se ha conseguido hasta ahora con la enfermedad de la viruela. Hay una corriente de personas que se oponen a las vacunaciones. Los argumentos que se esgrimen son variados, como por ejemplo que se trata de enfermedades antiguas que ya no representan ningún riesgo. Eso es cierto solo en parte, y es debido en gran medida a las campañas de vacunación. Si se interrumpen las campañas de vacunación, las enfermedades volverán a aparecer. Dicen que así se inmunizan. Mucho cuidado, pues si el sistema inmunitario de la persona no es capaz de controlar la infección, las consecuencias pueden ser muy graves, incluso fatales. O que hay que dejar que la naturaleza actúe. Este argumento, permítanme que les diga, es muy débil, porque si se aplican siempre, esas personas no van a utilizar nunca gafas si tienen problemas de visión, porque no nacemos con gafas puestas. O si les da apendicitis, pues no se operarán para curarse, porque claro, una operación no es algo natural.
En definitiva, no hay ningún argumento científico ni de sentido común que se oponga a los beneficios de las campañas de vacunación. Las únicas vacunas que hacen daño son las que no se administran. Pasamos al siguiente punto, un breve repaso de dónde venimos en el tema de las vacunas. Los primeros datos documentados de actuaciones parecidas a lo que hoy en día son las vacunaciones los tenemos en Japón en el siglo XI, en el que inoculaban secreciones purulentas producidas por la viruela en individuos sanos, reduciendo los contagios en la población. El padre de la inmunología moderna fue Edward Jenner, médico inglés del siglo XVIII, que observó que las mujeres que ordeñaban vacas contraían la viruela de las vacas, muy poco agresiva, y de esta manera quedaban protegidas frente a la viruela humana. De estas experiencias con las vacas se introdujo el término de vacuna y comenzó a preparar las primeras vacunas de una forma muy rudimentaria. El que logró las primeras vacunas a nivel más o menos industrial fue el microbiólogo francés Louis Pasteur en el siglo XIX. La primera campaña de vacunación en España se realizó en el año 1963 y estaba dirigida contra la poliomielitis, que generaba muertes y lesiones en las extremidades. ¿Qué se consiguió con estas campañas? Pues esta gráfica indica que de 2.000 casos de polio aproximadamente en 1963 se pasó a 100 en 10 años y prácticamente a ninguno en 15 años. Y todo esto se consiguió, sin duda, gracias a la introducción de las vacunas. En España, con datos al año 2010, los resultados de las campañas de vacunación más destacados son las siguientes. Difteria, de 27.500 casos antes de la vacunación, se ha pasado a ninguno. Sarampión, de más de 300.000 a apenas 270. De tosferina, de 60.500 a 700 tras las campañas de vacunación. De la polio, de 2.000 a 0. Rubeola, de 161.000 a prácticamente ninguno. Y las paperas, la parotiditis, de 286.000 a 2.500. La historia se sigue escribiendo todos los días, y el último logro, de fecha 12 de junio de 2017, es la inclusión de las vacunas en el listado de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, que son aquellos considerados como más importantes y prioritarios para la población. Pasamos al siguiente punto de la presentación, para abordar quién debe vacunarse. Vamos a establecer 4 grupos de personas en los que la vacunación es de gran importancia. Infancia, adultos, profesionales y gente que viaja frecuentemente al extranjero. Vamos a comenzar con las vacunas en la infancia. Este es el calendario vacunal en la región de Castilla-La Mancha aplicado a partir del año 2017, que protege frente a enfermedades que han causado muchas muertes de niños en el pasado. Comienza a los 2 meses, 4, 11 y 12 para seguir hasta los 14 años. Las de los niños pequeños se ponen en el centro de salud y a partir de la edad escolar normalmente se administran en los centros de educación para facilitar su cumplimiento. Comenzamos con un tema que está tomando cada vez más importancia, que es la vacunación de las personas adultas. Vacunarse no solo es cosa de niños. La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología ha publicado las recomendaciones para adultos y mayores en el año en el que estamos, y en ella se recomiendan las siguientes pautas para personas mayores de 60 años. Una dosis de recuerdo de difteria y tétanos, una dosis anual de la gripe, una dosis para el neumococo y una dosis para prevenir frente a infecciones por el herpes zóster. En cuanto a la vacunación contra la gripe, se recomienda todos los años las siguientes normas. Universal para todas las personas de más de 60 años y valorar incluso a partir de los 50. También se recomienda a todas las personas que conviven con personas mayores
tanto en adultos como en niños mayores de 6 meses de edad. Gente que trabaja atendiendo a personas mayores, tanto a nivel asistencial como en instituciones, y personas con enfermedades crónicas que requieran de cuidados especiales. Consulte con su médico sobre la necesidad de vacunarse contra la gripe si cree que está incluido en alguno de estos grupos recomendados. Hay determinadas profesiones, como profesionales de la salud, de hostelería, alimentación, gente que viaja mucho al extranjero por trabajo, etc., que también deben vacunarse contra ciertas enfermedades, que por su ocupación laboral presentan un riesgo de contagio mayor que la población normal. Consulte al personal sanitario si su profesión necesita unas normas de vacunación específicas. Y cada vez que alguien vaya a salir al extranjero, debe consultar con su médico sobre si debe vacunarse de ciertas enfermedades. Hay que destacar que gracias a las mejoras en las comunicaciones, una infección necesita apenas un día para viajar de una parte a otra del mundo y puede generar graves problemas de salud a la comunidad. No duden en consultar a su médico si va a viajar al extranjero, sobre todo a zonas de menor desarrollo sociosanitario. En nuestro hospital de referencia hay un centro de vacunaciones internacionales donde puede obtener toda la información y vacunas necesarias para su viaje. Y comenzamos con la vacuna sobre la meningitis B que tanta repercusión social está teniendo en la actualidad. Lo primero que hay que destacar es que este tipo de meningitis está provocada por una bacteria, lo cual es relativamente una buena noticia, en el sentido de que la enfermedad podrá ser tratada con antibióticos en caso de contraerla y actuar a tiempo. Se transmite normalmente a través del aire, transportada por las secreciones emitidas, por ejemplo, en los estornudos. El contacto entre personas ha de ser muy directo, a poca distancia. Los síntomas que presenta este tipo de meningitis son fiebre y unas manchas en la piel que son poco frecuentes normalmente. Si la infección se propaga a través de la sangre, puede dar lugar a un cuadro de sepsis o infección generalizada en todo el cuerpo. Es más frecuente en niños pequeños y en adolescentes. Un factor de riesgo es una circunstancia que hace que las probabilidades de tener una enfermedad sean mayores. En el caso de esta enfermedad, hay varios factores de riesgo constatados. Ya hemos comentado el tema de la edad, niños menores de 5 años y adolescentes, gente que está expuesta al humo del tabaco, infección por gripe previa y vivir en circunstancias de hacinamiento, es decir, mucha gente en poco espacio y con unas circunstancias sociosanitarias bajas. Actualmente, España presenta una tasa de aproximadamente 0,4 casos por cada 100.000 habitantes. Esto quiere decir, si tomamos una población total de 45 millones de personas, que se dan en España unos 180 casos al año. La tasa de mortalidad por esta enfermedad está en torno al 10%, con lo que se provocan unas 18 muertes al año en España. Vamos a comparar estos casos con otras causas de mortalidad. Como ya hemos comentado, por meningitis B hay 186 casos en España en 2015, con 18 muertes provocadas por esta enfermedad. Sin embargo, por accidentes de tráfico hay 1.800 muertes al año en España, o 6.300 por cáncer de mama, o 7.500 por causas de tipo infeccioso. Si pasamos a los tumores, hablamos de más de 100.000 muertes al año, o por causas cardiovasculares, más de 120.000. La pregunta que cabe hacerse en este punto es la siguiente. Evidentemente, debemos de tomar medidas, si están en nuestra mano, para evitar esta enfermedad. Pero, ¿tomamos medidas que están a nuestro alcance para evitar muertes por otras enfermedades mucho más presentes en nuestro día a día, como algunos tumores o causas cardiovasculares? Que cada cual responda en su caso. Si se detectara algún caso de meningitis B en la población, las autoridades sanitarias
disponen de dosis suficientes de vacunas para iniciar una campaña de vacunación en el entorno del enfermo. El proceso de fabricación de este tipo de vacunas es extraordinariamente complejo, tal que cada lote tarda aproximadamente 2 años en fabricarse, con lo cual si hay alguna incidencia en el camino, los plazos pueden alargarse. El fabricante tiene que suministrar vacunas a todo el mundo, y en particular al Reino Unido, pues allí esta vacuna está incluida en el calendario vacunal del sistema público. Esto indica que en un futuro podría llegar a incluirse en el calendario vacunal español. El Ministerio de Sanidad recomienda la vacunación en los siguientes casos: enfermos que por alguna circunstancia tengan sus defensas debilitadas, gente que ya haya tenido algún tipo de meningitis o en brotes aislados, como ya hemos mencionado, con lo cual habría actuación pública. Las asociaciones de pediatras recomiendan a los padres la vacunación por un motivo obvio: es algo bueno para su hijo, y los pediatras siempre quieren lo mejor para nuestros hijos. Esta vacuna tiene que estar refrigerada siempre y hay que ser muy cuidadosos con que no se rompa la cadena de frío. Y la vacuna necesita receta médica. Esto no significa que tengamos que pagar menos por ella, sino que es un requisito legal para su dispensación. La pauta de vacunación recomendada es la que se muestra en este cuadro: 4 dosis para los menores de 6 meses, las 3 primeras separadas por un mes de tiempo y la última a partir de un año desde la última dosis anterior. 3 dosis entre 6 meses y 2 años administradas con un intervalo mínimo de 2 meses y 2 dosis para los mayores de 2 años separadas al menos en un mes de intervalo para ambas. Bien, pues vamos a terminar con un resumen general de todo lo que hemos tratado. Para ello, vamos a utilizar el decálogo de vacunas elaborado por la Asociación Española de Pediatras de Atención Primaria. 1. Protegen nuestra salud. 2. Salvan vidas. 3. Pueden controlar y eliminar enfermedades. 4. Previenen algunos tipos de cáncer y enfermedades degenerativas. 5. La vacunación no es solo cosa de niños. 6. Las vacunas son unos medicamentos solidarios. 7. Presentan un nivel de seguridad y efectividad muy alto. 8. Son un derecho básico. Forman parte de un estilo de vida saludable. Y siga los consejos del personal sanitario en lo referente a las vacunas que se administran a cada persona. Pues nada más. En nombre del equipo humano que formamos la Farmacia de la Molilla, agradecer su tiempo, esperando que haya sido de su interés. Hasta pronto.